Habíamos dicho entonces que Dios es el primer trabajador del mundo o el primer trabajador del universo. El trabajo cumple varios propósitos. Entre estos propósitos provee cierta calidad de vida, mejora la calidad de vida, es un servicio a Dios. También nosotros no fuimos castigados con el pecado como consecuencia, perdón, no fuimos castigados con el trabajo como consecuencia del pecado de Adán y Eva, sino que por el pecado de Adán y Eva el trabajo se volvió tedioso y complejo o infructuoso. Nosotros fuimos hechos para trabajar. El trabajo fue dado a los seres humanos antes de la caída. En Génesis 1:29, en Génesis capítulo 2, verso 15 también indican que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. También estuvimos observando que los reformadores acerca del trabajo afirmaron que es una forma de adorar a Dios. La visión cristiana del trabajo es allí donde el trabajo es donde el hombre se realiza personalmente, es un servicio a los hombres, un servicio a Dios, todos deben trabajar, la excelencia es la norma para el obrero cristiano, el respeto y la obediencia deben ser observados en el trabajo, todas las profesiones de todo tipo, legales y éticamente bíblicas, son honorables delante del Señor, el trabajo provee una oportunidad para testificar y es una forma de adoración. Hay algunos trabajos, algunas profesiones, actividades que no son recomendables para los cristianos. Eh, Como por ejemplo, los hermanos me estaban comentando, un cristiano, por ejemplo, trabajar en los bares, eh, vendiendo alcohol o trabajando con el alcohol, o en un bar mezclando alcoholes, sería incómodo para los cristianos. Yo creo que para todos los cristianos sería muy incómodo trabajar en algo así. Otros casos, también hay cristianos que trabajan en la CSU, por ejemplo. Otros trabajan de reponedores en la CSU, en las cervezas. Algunos se sienten incómodos, otros lo ven como algo para trabajar nada más, pero no lo ven como incompatibles para la fe cristiana. Todo esto depende de la conciencia de cada uno de los cristianos. ¿En qué otros trabajos? Bueno, esos serían algunos ejemplos, pero todo trabajo que involucre pecado, fomentar el pecado, relacionado con el pecado, o pecados o trabajos que dé mal testimonio para un creyente, hay que evitarlo, por supuesto que sí. Siempre la conciencia es la que nos va a ayudar en este sentido. Ahora vamos a ver entonces la responsabilidad social de la iglesia. Hermano Víctor tiene el micrófono activado, no sé si estará, pero no se nota que esté diciendo algo. Creo que se le dio el micrófono activado nada más. Hermano Víctor Salazar. Pero tampoco se escucha nada. Bien, entonces ahora seguimos con la responsabilidad social de la iglesia cristiana. Nosotros los cristianos tenemos una responsabilidad social, un compromiso social. El Evangelio tiene implicancias sociales, implicancias políticas, sociales, económicas, porque la fe cristiana es una fe holística, como habíamos mencionado. Con respecto al compromiso social de la Iglesia, lo podemos notar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, viendo o observando su ministerio público. Él recorría los lugares, enseñando y predicando el Evangelio, tenía la labor pedagógica y de proclamación del Evangelio, el enseñar y predicar el Evangelio. Se menciona en primer lugar la enseñanza, luego la predicación o la proclamación del Evangelio. Y anduvo haciendo bienes. Ahí está la acción o el servicio social, haciendo bienes y sanando a los enfermos. Está el servicio físico también a los seres humanos.
La evangelización y la responsabilidad social siempre han estado relacionados a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también está estrechamente relacionado una cosa con la otra. El servicio social, el compromiso social y la evangelización. Hay un autor que desarrolla mucho más lo que estamos comentando, del servicio de compromiso social, que es de René Padilla. El libro de René Padilla es La misión integral, de hecho. Fue uno de los que estuvo presente en el pacto de Lausana, que afirmó que nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos, es el compromiso social, la labor social, el servicio social y la acción social. Nosotros somos herederos de los evangélicos, las iglesias pentecostales, son herederos de los movimientos evangélicos, de los avivamientos evangélicos. La primera ola o el primer avivamiento o el movimiento wesleyano, donde surge la iglesia metodista, los movimientos de santidad, y posteriormente desde ahí surgen las iglesias pentecostales con la teología de John Wesley, de la segunda obra de gracia. Las consecuencias y los resultados de estos avivamientos fue transformaciones sociales y estructurales también. John Wesley, se dice que Dios utilizó a este hombre para salvar a Gran Bretaña y de hecho es uno de los 100 personajes más importantes de este país, en la historia de Gran Bretaña, uno de los 100 más importantes del mundo, perdón, de Gran Bretaña, porque gracias a la actividad de John Wesley se pudo evitar el desastre que ocurrió con la Revolución Francesa. Durante la época de Wesley se practicó la tortura de animales por diversión o por deporte. También se caracterizaba por la embriaguez del pueblo, el tráfico de esclavos, la captura de compatriotas para luego venderlo como esclavo, la venta de esclavos, la mortalidad infantil en los asilos, la obsesión con las apuestas, la crueldad del sistema carcelario y también del Código Penal, el caos moral de la sociedad, la prostitución de los teatros, el soborno y la corrupción policial, la arrogancia, la truculencia eclesiástica. Sin embargo, gracias a la labor evangelística y de la organización de las iglesias cristianas, en realidad eran sociedades, eran clases de John Wesley, después se van a convertir en la iglesia metodista, o movimiento wesleyano, movimiento de santidad también van a surgir posteriormente, la iglesia unida metodista, la iglesia metodista episcopal. En el siglo XIX, John Wesley existió en el año 1703, fallece en el año 1789, siglo XVIII, entonces, durante todo ese periodo él vivió, llevó a cabo su trabajo evangelístico de organización eclesiástica. Si esa era la característica de la sociedad del siglo XVIII, en el siglo XIX se abolieron la esclavitud, el tráfico de esclavos, se humanizó el sistema carcelario, se mejoraron las condiciones de trabajo en las fábricas y minas, la educación llegó a estar al alcance de todos, comenzaron las organizaciones sindicales. Estos cambios sociales se debieron a una nueva conciencia social. Esa conciencia social tuvo muchas causas, fueron diversas causas, pero una de estas también, y quizás algunos dicen que es la principal fuente de sustento de estas transformaciones sociales, fue el movimiento evangélico o el avivamiento evangélico liderado por John Wesley en Gran Bretaña. Un predicador entonces, alguien que organizaba la iglesia, un teólogo graduado de la Universidad de Oxford, John Wesley, gracias a su labor evangelística, se produjo estos cambios y estas transformaciones sociales, pero también gracias no a predicadores, sino a hombres de Estado, a políticos, a miembros del Parlamento inglés. Wilberforce, desde la perspectiva política ahora, uno desde la perspectiva eclesiástica, John Wesley, y Wilberforce desde la perspectiva política. Él lideró una secta Clapham, secta no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, el hecho de que era un grupo reducido de personas, pero que trataba de
estructurar la nación y el país por medio de leyes humanitarias. Merece el reconocimiento por el primer asentamiento de esclavos liberados en Sierra Leona en el año 1787, la abolición del tráfico de esclavos en el año 1807, el registro de esclavos de las colonias en el año 1820, acabó con el contrabando de esclavos y finalmente la emancipación en el año 1833, gracias a la labor de Wilberforce, por medio de los cambios estructurales, es decir, por medio de la acción social, porque la acción social se realiza por medio de la política, de las leyes y de la legislación. Además de dedicarse al problema de la esclavitud, participaron esta secta de Clapham en las reformas penales, en las reformas parlamentarias, se ocuparon de la educación popular y la legislación laboral. Estaban preocupados también por los trabajadores, la educación y el trabajo. Impresionante en lo que se produjo en esa época. También emprendieron campañas contra los duelos, las apuestas, la embriaguez, la inmoralidad, los deportes crueles con animales. John Wesley, por medio de la evangelización, por medio de la iglesia, de la labor evangelística, organización de las iglesias, y Wilberforce, por medio de la política, llevaron a cabo transformaciones sociales como resultado de la fe cristiana. La fe cristiana cambió la sociedad gracias a este avivamiento en aquella época. Estos avivamientos repercutieron en las transformaciones sociales y transformaciones estructurales. Impresionante eso, ¿eh? El movimiento pentecostal no causó esas transformaciones sociales en el sentido político, estructural, cambio de la legislación o de las leyes. Otros cambios sociales, pero no tan relevantes como estos cambios, estas transformaciones sociales que estamos dando cuenta ahora en este breve legado evangélico del compromiso social. En los Estados Unidos, en la misma época, en el siglo XIX, el compromiso social tuvo sus orígenes en la religión evangélica y se desarrolló paralelamente a la evangelización. Uno de estos predicadores en Estados Unidos fue Charles Finney. Es un ejemplo de la realidad de este país. Él estaba convencido de que el Evangelio se desprende un impulso hacia la reforma social. Y el hecho de abandonar esta responsabilidad social de la iglesia, dijo Charles Finney, había entristecido al Espíritu Santo de Dios y era un obstáculo, un impedimento para que se produjera un avivamiento cristiano. Los integrantes de las fuerzas de oposición a la esclavitud provenían mayormente de personas que se habían convertido en las campañas evangelísticas de Charles Finney. Ese es nuestro legado evangélico. Esas son las consecuencias, los resultados de los avivamientos evangélicos del siglo XVIII, siglo XIX. John Wesley del siglo XVIII, Wilberforce y de Estados Unidos, Charles Finney del siglo XIX. Sin embargo, después cambió la perspectiva evangélica con respecto al compromiso social. Cuando sean 5 para las 10 me avisan, por favor, mis queridos hermanos. Te lo agradecería mucho. Después va a cambiar la perspectiva evangélica o de los hermanos evangélicos frente al compromiso social. Lamentablemente, pero esto se debieron a factores históricos que provienen del liberalismo teológico. Una de estas causas del abandono de la conciencia social fue la reacción al liberalismo teológico. Este concepto yo creo que es nuevo. Sí, para todos los hermanos yo creo que es nuevo. El liberalismo teológico. Por lo tanto, conviene entonces aquí explicar un poco de qué se trata el liberalismo teológico. No sé si ustedes, hermanos, tienen alguna idea del, de lo que es o pueden creer que puede ser el liberalismo teológico. Primera vez que lo escuchan, ¿verdad? Hermano Víctor, adelante. Hermano, si mal no me equivoco, tengo como una noción que es sobre la
redefinición de ciertos conceptos que tengan que ver con la herencia reformada que tenemos o el concepto bíblico como tal, como que se redefine muchos conceptos. Eso es como lo que el acercamiento que yo tengo quizás, pero no estoy seguro en realidad. Perfecto, muy bien, hermano Víctor. Sí, es más o menos es una redefinición de conceptos tradicionales del cristianismo. Cuando hablamos del liberalismo teológico, nos estamos refiriendo a una perspectiva teológica, un sistema teológico que se fundamenta en el racionalismo, en el romanticismo, en el evolucionismo, donde realizan una crítica radical al cristianismo histórico, a las creencias fundamentales del cristianismo. Ellos no creen en algunos casos, no creen en Dios, son teólogos ateos, no creen en la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras, creen en la inspiración, pero no es la misma inspiración nuestra, por eso tiene una definición. Salvación no es la misma salvación nuestra, redención no es la misma redención, expiación no es la misma expiación, como nosotros lo entendemos. No creen que Cristo sea el Dios hombre, sino que un hombre nada más. No creen que fue concebido por el Espíritu Santo, no creen en la muerte expiatoria de Jesucristo, no creen en la resurrección del Señor Jesucristo, no creen en los ángeles, no creen en los demonios, no creen en el cielo, no creen en el infierno. Eh, Algunos no creen en Dios, son ateos. A eso nos referimos cuando hablamos de liberalismo teológico. Es una teología liberal. Surge en Alemania, se demoró mucho tiempo, sin embargo, en desarrollarse, pero en Alemania la escuela de Tubinga es una de estas escuelas donde se desarrolló el liberalismo teológico, donde se rechaza todos los dogmas cristianos históricos. Por lo tanto, como surge este movimiento liberal, entonces los evangélicos olvidaron la parte del compromiso social y se preocuparon de defender el dogma, porque ya se estaban cuestionando las doctrinas fundamentales y esenciales del cristianismo bíblico, es decir, la divinidad de Jesucristo. No, no es posible que se esté negando la divinidad del Señor Jesucristo, doctrinas tan elementales como esta. Es entendible que durante este periodo los evangélicos llevaron su esfuerzo en defender la fe del cristianismo histórico y bíblico. Entre los años 1910 y 1915, en Estados Unidos se escribieron una serie de libros llamados Los Fundamentos. Estos libros, los fundamentos, fueron enviados a todas partes del mundo con la finalidad de promover las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Entre ellas se encontraba la divinidad de Jesucristo, la concepción virginal del Señor Jesucristo, la inspiración de las Sagradas Escrituras, la resurrección del Señor Jesucristo, la Trinidad creo que también estaba, la, la salvación por fe, entre otras doctrinas, eran 11 doctrinas más o menos. Yo recuerdo ahora de la característica de los fundamentos. De ahí surge el término fundamentalismo, que es una reacción al liberalismo teológico, que no es lo mismo que los conservadores, son diferentes. La característica de los fundamentalistas es que son muy críticos, son también muy literalistas en algunos casos, los fundamentalistas son también divisionistas, dividen las iglesias, son intolerantes. La otra característica es una característica negativa, un término negativo fundamentalismo, pero es una reacción contra el liberalismo teológico. Los evangélicos reaccionaron también, otra razón por la cual se alejaron o abandonaron esta conciencia social, porque reaccionaron no solamente contra el liberalismo teológico, sino que también reaccionaron contra el evangelio social. Esa es la otra razón, el evangelio social. Porque en este tiempo estaba comenzando a elaborar los teólogos liberales el evangelio social. Uno de estos teólogos del evangelio social fue Walter Rauschenbusch, que estamos viendo en la pantalla superior derecha. En su primer libro, Cristianismo y Crisis Social, en el año 1907,
analiza la compasión social de los profetas, de Jesús y la iglesia primitiva. Tiene su aspecto positivo el evangelio social, cosa que habían pasado por alto los teólogos anteriormente. Hace una crítica, Walter Rauschenbusch, en este libro, al capitalismo y propone una forma simple de comunismo y socialismo cristiano. Contrasta el antiguo evangelio del alma salvada, que es la característica de los evangélicos, de los cristianos en general, y del evangelio del reino de Dios, que no es lo mismo. Luego escribió otros libros como La cristianización del orden social, en el año 1912, Teología para un evangelio social en el año 1917, cuando Rauschenbusch politizó el reino de Dios. Como reacción, los evangélicos se concentraron en la evangelización y la filantropía individual, es decir, ayudar al prójimo, filantropía, amor al hombre, ayudar al ser humano, ayudar al hombre, vestuario, alimentación, comida, entre otros, dejando de lado toda acción sociopolítica. Y ahí comienza esta dicotomía entre la evangelización y el servicio social, que es la prioridad. Ahí comienza en Estados Unidos, gracias a la reacción del evangelio social. ¿Qué es lo más importante? Dirán los pastores estadounidenses que son más conservadores, fundamentalistas. La predicación del evangelio, el servicio social. Y van a separar estos dos elementos que siempre han estado unidos dentro del cristianismo mundial, tanto protestante, en la época del siglo XVIII, con John Wesley, por ejemplo, Wilberforce y Charles Finney, los primeros avivamientos, no había ninguna diferencia. Se evangeliza y al mismo tiempo se llevan a cabo las transformaciones sociales y la acción social por medio de los cambios estructurales, la política. Pero después esto cambió, pero cambió por temas históricos, porque se enfrentaron a nuevos desafíos, y este desafío fue el liberalismo teológico y el evangelio social liberal. Ahora los cristianos dirán, lo más importante es la predicación del alma, la salvación del alma. Dirán, emplearán algunas analogías. Si hay una persona que está moribunda, que está eh, con problemas de alimentación, ¿qué es lo que necesita? ¿El pan o el evangelio? Y dirán los evangélicos conservadores fundamentalistas, necesita el evangelio porque va a morir y, y así, si se muere, se va con el Señor. El evangelio que necesita. El del evangelio social dirá el pan, porque necesita, eso es lo primero que necesita, no va a escuchar, con hambre no va a escuchar si le predican el evangelio, el pan primero hay que dar. Bueno, no existe ninguna contradicción, dicotomía, o no son incompatibles lo uno con lo otro, pero en esa época, en el contexto, se debe entender que pareciera que no es lo mismo, hay una diferencia, pero radical, porque uno está relacionado con el liberalismo teológico y el otro está relacionado, los conservadores, con el evangelio, que tiene que ver con la fe ortodoxa de la iglesia cristiana. Otra causa del abandono de la conciencia social de los evangélicos durante este periodo fue la desesperanza y el pesimismo que siguieron en la Primera Guerra Mundial, porque el liberalismo teológico tenía mucha confianza en la educación, en la cultura, en el avance de la ciencia, la tecnología. El ser humano iba a mejorarse, iba a reformarse por medio de la educación, la tecnología, la ciencia, va a progresar moralmente, va a ser mucho mejor. Porque creían en la evolución también. Era la base del liberalismo teológico, una de las bases es la evolución. La evolución de la especie, que es parte de las ciencias naturales, pero luego se integra dentro de las ciencias sociales y también se integra en la teología. Por lo tanto, ahora se cree que hasta la religión evoluciona y todas las religiones han evolucionado. Por lo tanto, se creía durante ese periodo que todos iban a progresar, iban a mejorar por medio del avance de la ciencia. Era muy optimista con respecto al progreso de los seres humanos. Pero en la Primera Guerra Mundial, los países tecnológicos, avanzados en la ciencia, muy educados, muy cultos, se verán enfrentados en las barbaridades más terribles que pueda cometer un ser humano hacia otro. Y la Segunda Guerra Mundial también.
se, se cambió el paradigma después, se desilusionaron las personas del liberalismo teológico también, por eso va a aparecer Karl Barth, después un teólogo neortodoxo, fue educado en el liberalismo teológico, pero que se defraudó del liberalismo teológico y quiere volver a la ortodoxia nuevamente. Los programas sociales habían fracasado, el hombre y la sociedad parecían irreformables, todo intento de reforma parecía inútil. Por lo tanto, aquí se van a enfocar simplemente en la evangelización nada más. No se puede mejorar la sociedad. Se volvió muy pesimista los evangélicos durante este periodo, después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quién no se va a defraudar después de haber visto tantas barbaridades, tantos crímenes, tantos horrores en la historia de la humanidad durante ese periodo? Se deben juzgar a las personas de acuerdo a la época en la que le correspondió vivir. La difusión de la teoría premilenialista también fue otra de las causas que explica John Stott en su libro Desafíos contemporáneos de la fe cristiana, por la cual se abandona el compromiso y la conciencia social. El premilenialismo indica que la situación va a empeorar, no va a mejorar, porque está basado en las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo vuelva y hará fe en la tierra, harán terremotos, catástrofes, guerras, rumores de guerra, pestilencias en todas partes. Pero esto es el principio de dolores. Cuando venga Cristo no hallará fe en la tierra. Irá de mal en peor la sociedad, entonces no hay ninguna mejora, ningún progreso de los seres humanos, todo lo contrario, se va perdiendo la fe, el amor de muchos se enfriará. Eso dice la escritura. La teoría premilenialista es bíblica porque es lo que dice y da cuenta la Sagrada Escritura con respecto al progreso del ser humano. John Stott parece que no es premilenialista, nosotros somos premilenialistas. Cuando empleo el término premilenialista, ustedes lo entienden, ¿cierto, hermanos? Si no lo entienden, me avisan, por favor. Yo quizás esté empleando algunas palabras que ustedes no conocen. Hermano, eso. ¿Sí? No, es que Sí, eso le iba a hermano. preguntar, el concepto. Ah, muy bien, preguntan. Todas las palabras que no sepan, a medida que voy avanzando. Premilenialista. Cristo viene antes del milenio. Eso es. Esa es la idea premilenialista. Postmilenialista. Postmilenialista. ¿Qué significaría entonces? Postmilenialista. Ay, después, Cristo viene después del después del milenio. milenio. Exacto. Y a mi, a mi, a mi, linealista. ¿Qué significaría entonces amilenialista? A sin milenio, no hay milenio entonces. El milenio es simbólico. Aquí, en este punto de vista de amilenialismo, el milenio es simbólico. Comprende todo el periodo de la iglesia. Por lo tanto, ya estamos en el milenio ya. Esta es la perspectiva del amilenialismo. El postmilenialismo es muy optimista porque cree en las transformaciones sociales, en los cambios, el progreso, en la cristianización de toda la cultura, en la cristianización del mundo. En el sistema postmilenialista, la iglesia va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y cuando venga Cristo vendrá a recibir el reino que los cristianos y la iglesia le preparó para él. Es muy optimista este punto de vista. Por eso que los cristianos en el sistema postmilenialista se esfuerzan para cristianizar el mundo. Yo creo que usted lo ha escuchado. En el neopentecostalismo ha adoptado este punto de vista. El neopentecostalismo va como jugando, va variando, premilenialista por una parte, pero por la mentalidad postmilenialista.
Porque yo lo he escuchado, ellos dicen que Cristo viene a establecer el reino milenial, pero después emplean otro discurso, creo que no son coherentes con respecto a esto, no son consistentes, porque hablan acerca del reino ahora y el reino ya. Yo creo que usted lo ha escuchado en los neopentecostales, que no es lo mismo que pentecostales, son distintos. Nosotros no somos colas, sino que somos cabezas. Nosotros somos los conquistadores, debemos ganar y debemos influenciar en las artes, en la tecnología, en la política, en la economía, en la educación. Debemos tener cristianos que desarrollen la cultura, la música, la literatura, las artes, no todo lo que tiene que ver con la cultura o en el arte. También debemos tener cristianos de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, idealmente presidente de la República, para que puedan cambiarse las leyes y se puedan aplicar los principios bíblicos, las legislaciones de cada una de las naciones. Debemos tener empresarios, por eso que ellos fomentan que estudien con la finalidad de establecer empresas, porque el poder económico debe estar en manos de los cristianos, o ciencias políticas también. Estudie leyes, ciencias políticas para que llegue al poder. Porque se quiere conquistar todo el mundo con el cristianismo para que cuando Cristo vuelva, entonces venga a recibir el reino de Dios. Ustedes son reyes, son conquistadores, son hijos del Dios creador del cielo y de la tierra y también hijos del Padre que tiene dueño de oro y la plata. Por lo tanto, ustedes deben manifestar de que es hijo de Dios teniendo oro y plata y exhibir la riqueza de Dios. Esa es la perspectiva postmilenialista. Por lo tanto, creen en la mejora social, en la reforma o en el progreso de los seres humanos, por medio de ganar todos estos espacios públicos. El premilenialista cree todo lo contrario. El premilenialista es más pesimista, no hace nada para transformar la sociedad, no se involucra en las transformaciones sociales, porque dice que le conviene, nos conviene que la sociedad empeore, porque es evidencia de que Cristo viene. Y sabemos que las cosas van a empeorar, por lo tanto, ¿para qué vamos a mejorar si van a empeorar? La Biblia dice que van a empeorar. Por lo tanto, no vamos a hacer absolutamente nada. Que el mundo siga su curso de degradación moral y de corrupción nada más. Eso es evidencia de que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los que adoptaron esta escatología premilenialista no se comprometen en las transformaciones sociales. Esa es la acusación a los premilenialistas. Nosotros somos premilenialistas. Todos los cristianos evangélicos, pentecostales, somos premilenialistas. Se nos acusa de ser escapistas, de ser negligentes, de ser personas que no se comprometen con la sociedad. Esa es la otra razón que se Mi ha hermano dado, que dice Pablo. Jones. Van a decir adelante. Sí, mi hermano Pablo, que quería hacer una consulta. Por ejemplo, yo he escuchado en algunos de nuestros hermanos antiguos, por ¿Mm? supuesto, que han dicho, por ejemplo, cuando se nos ha citado alguna oración, así por decirle, por puntos específicos o de repente para que no ocurran cosas que pudieran estar pasando. Y yo he escuchado a veces que dicen, pero ¿para qué vamos a orar si lo que tiene que pasar va a pasar? Así como que, me recuerdo yo cuando estuvimos orando por unas cosas que ocurrieron, por ejemplo, con los jóvenes, con los niños. Que para qué vamos a orar, decían, si a los jóvenes también les va a pasar eso, a los niños también les va a pasar eso. Entonces, como que me causaba esa parte cuando usted hablaba de la premilenialista. Eso estaría como acorde a ese término, ¿cierto? Sí, claro, claro que las cosas van a empeorar. Eh, Claro. lo veo bien Sí, pesimista la opinión de los hermanos antiguos, sí, sí, como, así es, hermano. como bueno, aparte de pesimista, no hacen nada para impedir la catástrofe. La oración es muy importante, muy poderosa para cambiar las cosas. Está como una visión que todo está decretado ya, y lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Eh,
como si estuviese ordenado por Dios. Lo veo trágico, dramático, veo esa vida. Pero da cuenta de las creencias de los hermanos, porque uno actúa de acuerdo a lo que cree. Hermano Rodrigo, creo que iba a decir No, algo. es que le iba a decir, bueno, si pensamos así, entonces ya no salimos a predicar a la calle, porque ¿para qué vamos a estar predicando? ¿Qué sacamos con salir a la calle y predicar y que nos tiren piedra y todas las complicaciones que ocurren cuando uno está en la calle, pero ¿para qué? Claro, ahí nosotros vemos que la teología es importante, ¿eh? Porque nosotros actuamos y oramos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si creemos bien, vamos a actuar y vamos a orar bien. Pero si creemos mal, vamos a actuar y vamos incluso a orar y a adorar a Dios mal. Por eso es importante estudiar la teología, porque influye en la práctica cristiana, en la correcta práctica. Bien, eso es la otra razón que da John Stott para indicar que se perdió el compromiso social. La otra explicación que se ha dado es, o que dio John Stott en este libro, el cristianismo se extendió entre personas de clase media, quienes lo diluyeron en un intento de asimilarlo a su propia cultura, es la otra crítica, y no quisieron perder el status quo de la clase media que se habían convertido a la fe cristiana. No se interesaron en salvar a los negros, a los pobres, sino simplemente salvarle el alma. No los temas de las condiciones sociales, sino el alma nada más. Se preocuparon simplemente del alma y nada más que eso del alma. Bueno, estas son las causas entonces del abandono social, seguro dice este autor. Pero el pacto de Lausana, los que tomaron evangelismo y discipulado, ya esto les suena conocido. El pacto de Lausana, en Suiza se llevó a cabo en el año 1974, donde participaron 2.700 personas de más de 150 países, líderes de todo el mundo. Se estableció los principios de la evangelización y de la misión de la iglesia desde esa época hacia el futuro. Se declaró en este pacto, en este Congreso Internacional sobre la Evangelización Mundial, que la evangelización y la acción social y política son parte de nuestros deberes cristianos. Todos son evangélicos. Son 2.700 evangélicos de 150 países firmaron este pacto. Es decir, una representación considerable de evangélicos del mundo. No fue solamente en Europa, de Estados Unidos, fueron latinoamericanos, africanos, asiáticos, europeos, norteamericanos, quienes estuvieron allí reunidos. Billy Graham fue uno de ellos que lo había convocado, de hecho. Pero las iglesias no se pusieron de acuerdo en qué es lo más importante. Esta es la misma pregunta que yo había planteado. ¿Qué es lo que es más importante? Y el que ocupa el primer lugar, ¿la evangelización o el servicio social? Algunos dijeron que la evangelización, otros dijeron que la acción social. Para solucionar este debate se reunieron en Estados Unidos después. La consulta sobre la relación entre la evangelización y la responsabilidad social se celebró en Grand Rapids en el año 1982, en Michigan, auspiciada por la Alianza Evangélica Mundial y el Comité de Lausana. Se dijo en ese momento que la acción social es una consecuencia de la evangelización, a la vez que un puente hacia ella. Mire qué hermoso, cómo se estableció la relación entre uno y el otro, ¿eh? La acción social es consecuencia de la evangelización y a la vez que un puente hacia ella. La acción social es un puente hacia ella entonces. De hecho, se declaró que ambas van juntas y son paralelas. No está ninguna sobre la otra. La responsabilidad o la acción social no está sobre la evangelización, ni la evangelización está sobre la acción social, sino que una es el puente de la otra y la otra es consecuencia de la anterior, pero son paralelas de prioridades. No podemos decir qué es más importante, darle un pan al indigente que está a punto de morir o predicarle el evangelio. Ambos son importantes, no son eh,
incompatibles si no están relacionadas estrechamente una con la otra. El Evangelio es la raíz de la cual la evangelización y la responsabilidad social son los frutos. Eso estableció la Alianza Evangélica Mundial, el Comité de Lausana, reunido en el año 1982 en Grand Rapids. A partir de ahí entonces ya nosotros podemos dialogar, podemos establecer los principios de la evangelización mundial. Ahora ya sabemos entonces, mis queridos hermanos, lo que dijeron allá nuestros hermanos en el año 1982, que ambas van unidas. Ya no podemos preguntarnos más sobre este asunto. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Darle un pan o evangelizar a una persona que está a punto de morir de hambre? Ambas son importantes. No, no son excluyentes, sino que están unidas una de la otra. Bueno, hay que ver entonces algunos ejemplos de lo que es servicio social por una parte y la acción social por la otra. El servicio social tiene que ver con la asistencia y las necesidades humanas. Por ejemplo, si hay una persona que le falta vestuario, se le ayuda con vestimentas, con par de zapatos, por ejemplo, botas o chaleco para el invierno, para el frío. Si necesita de recursos para poder alimentarse, entonces suplir con alguna canasta familiar, por ejemplo, eso tiene que ver con el servicio social. Si la casa está muy deteriorada y se pasa de frío en el invierno, se le llueve, entonces la iglesia puede contribuir, ayudar y demostrar por medio de las buenas obras el amor hacia el prójimo, eh, poniéndole techo a la casa, pintando la casa, forrando, poniendo aislación térmica para la casa. Eso es servicio social. O también, si alguien son profesores, pueden hacer clases de reforzamiento a los niños de la comunidad, de cualquier disciplina, cualquier ramo, materia, en inglés, en lenguaje, en ciencias, matemáticas, bueno, cualquier tipo de disciplina que requieran los niños de la comunidad. Es asistencia a la necesidad humana, eso es servicio social. Pero la acción social es eliminar la causa de las necesidades. Es diferente, ¿eh? No es asistencialista. El servicio social es asistencialista, asistirlo momentáneamente. La acción social es eliminar las causas de la necesidad. ¿Por qué esa persona tiene problemas de comida? ¿Por qué? ¿Cuál será la causa? ¿Es que está desatendida de parte del gobierno, los recursos económicos no la alcanzan para poder, la pensión no es suficiente, o los hijos están abandonados? No sé, algo, hay que ver la causa y hay que solucionar la causa. Si el, los niños no tienen educación, por ejemplo, tienen problemas para la educación, ¿cuál es la causa? Ah, entonces alguien tiene que preocuparse, el Estado tiene que preocuparse de estos problemas. Hay que eliminar las causas de estos problemas. Eso se consigue no por medio de la asistencia, sino que se consigue por medio de cambios estructurales que parten desde el gobierno, de la política. Estamos hablando entonces de temas que se pueden solucionar en otro ámbito, que están mucho más arriba. Transformaciones estructurales que vienen de parte del poder. Algo tiene que hacer los cristianos que están comprometidos con la acción social. Recuerde que la iglesia dijo con esta colaboración con el Pacto de Lausana, la acción social y la evangelización van de la mano. Son nuestras responsabilidades políticas que conlleva la acción social. El servicio social se preocupa o tiene que ver con las actividades filantrópicas. Filo, amor, o el antropo es el hombre, amor al hombre, ayudar al ser humano, por medio de la asistencia, siempre, actividades filantrópicas. En cambio, la acción social tiene que ver con las actividades políticas y económicas. Es distinto entonces. Ahora no se ayuda al ser humano con lo que yo tengo, de manera personal o de mi comunidad de iglesia.
sino que ahora yo lo ayudo desde de la sociedad del general, del país en general, desde la política le ayudo, actividades políticas económicas. El servicio social procura servir a los individuos y a las familias, mientras que la acción social procura transformar las estructuras sociales. Es a largo plazo, entonces, la acción social. Servicio social es hacer obras de bien, obras de caridad. Tiene que ver con la caridad, con eso tiene que ver la servicio social. Mientras que la acción social tiene que ver con la defensa de la justicia, promover la justicia, vivir en un mundo, en un país más justo y solidario, dicen los políticos. El- Eso es lo que prometen. Quiero ver un Chile más justo y solidario. Eso tiene que ver con la acción social, algo que se consigue desde el poder, desde la política. Hermano Víctor, adelante. La acción social se pudiese ver como a mediano o largo plazo, o sea, viendo estos ejemplos, a cambio del servicio social es como más práctico, más en el corto plazo, en el ahora, Exacto, ¿cierto? así es, hermano Víctor, correcto. Resulta claro entonces que un genuino compromiso social cristiano abarcará ambos. Un servicio cristiano abarcará el servicio social y la acción social. Si en una cierta esquina se producen accidentes con demasiada frecuencia, lo que hace falta no son más ambulancias, sino instalaciones de un semáforo para evitar los accidentes de tránsito. Eso se consigue por medio de acciones políticas. Y estos son responsabilidades de la Iglesia de acuerdo a lo que se establecieron allí en el Pacto de Lausana en Michigan en el año 1982. Ustedes dirán, pero la Iglesia no tiene nada que ver con la política. Pero los cristianos tienen que hacer algo para las transformaciones sociales y la acción política y social. No como representante de la Iglesia. Wilberforce no fue un representante de la Iglesia, él fue un parlamentario, pero que convicciones cristianas llevó a cabo transformaciones sociales y la más importante fue la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Acá en Chile, bueno, no hay ningún problema. Ya eso creo que está superado de los cristianos si pueden participar o no en política, porque aquí en Chile incluso hasta hay un partido político cristiano evangélico, muy reduccionista. Miguel Ángel Mansilla critica a estos partidos políticos evangélicos como la política del ombliguismo, le llama él. ¿Por qué la política del ombliguismo? Porque esta política de los evangélicos, bueno, se entiende porque están recién comenzando, pero no hay un proyecto país, un proyecto amplio, general, donde incluya a todos los que viven dentro de un país, sino que es ombliguista porque está preocupado solamente de lo que le interesan a los cristianos evangélicos, del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, divorcio, temas como eso, temas morales, pero no hay un proyecto eh, de la política internacional, por ejemplo, es decir, que sea integral. Por eso le llama él la política del ombliguismo de los evangélicos en Chile. Pero tenemos parlamentarios, tenemos a Durán es uno de ellos, y hay una política, una diputada de la región del Biobío también. Y ahora hay mucho más todavía postulando, ¿no? Vamos a ver en las próximas elecciones cuántos cristianos van a estar. Por lo tanto, no hay ningún problema con los cristianos actualmente. Quizás antiguamente sí, pero ahora ya no. Quiero ver la hora, mis hermanos, no quiero pasarme. Ah, son 10 minutos, estábamos bien. Ya. La acción política, entonces, la acción social requiere de acciones políticas necesariamente. ¿Qué es lo que es la política? Tenemos que definir lo que es política primero para saber de qué estamos hablando. En un sentido amplio denota la vida de la ciudad, la polis, y la responsabilidad de los ciudadanos en la politis, en la ciudad. Es el arte de vivir juntos en una comunidad, organizarse en la comunidad. En sentido restringido, es el arte de gobernar. Se relaciona con la elaboración y la adopción de políticas de gobierno específicas
con vista a que se perpetúen en la ley. Hay muchas más definiciones acerca de política que tienen la finalidad o procura la realización, la felicidad del ser humano, mejorar la calidad de vida de todos los que son miembros de esta organización política. Qué hermoso eso, mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y está orientado a servir a los otros, servir al prójimo, buscar los intereses de los otros. Originalmente eso tiene que ver la política. Jesús no participó en política, no organizó ningún partido político tampoco, no dirigió ninguna protesta política, no dio ningún paso para influir en la política de César, tampoco influyó sobre Pilato en sus decisiones políticas o sobre Herodes. Renunció de hecho a una carrera política porque cuando lo quisieron hacer rey, se fue a otro lugar. Sin embargo, todo el ministerio del Señor Jesucristo fue político con implicancias políticas, porque había venido al mundo para compartir la vida de la comunidad humana. Tiene implicancias políticas esto, para compartir la vida de la comunidad humana. Envió a sus seguidores al mundo a hacer exactamente lo mismo. Habló acerca del reino de Dios, que es una organización política, espiritual, pero es una organización donde hay un rey, un gobierno, y este reino representa una alternativa política a otro gobierno político aquí terrenal, una alternativa. El reino de Dios es mostrar aquí en la tierra al mundo cómo se vive allá arriba en el cielo. Por eso que es alternativo. El reino de Dios inauguró, es una organización social, pero una organización social radicalmente nueva y distinta. Los valores de esta nueva sociedad son distintos y las normas de esta nueva sociedad que Cristo vino a implementar desafía a los de la antigua comunidad caída. Por eso que es alternativa, es un desafío a la otra organización. Y estamos de hecho organizados, políticamente. La organización eclesiástica es una organización dentro de una sociedad. Es en ese sentido que sus enseñanzas tienen consecuencias políticas, porque ofrecen una alternativa al status quo. Tiene implicancias políticas porque él dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si se interpreta bien esa porción bíblica, no tiene otra connotación. Edesio Sánchez, un biblista latinoamericano que intervino en la traducción de la Nueva Versión Internacional, él dice que la imagen que tenía esa moneda cuando Cristo le dice, muéstrame esa moneda. ¿De qué imagen esta moneda? Tenía la imagen del César esa moneda. Entonces, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, dele a César lo que le corresponde, el tributo, los recursos económicos. Pero no se den a sí mismos, es decir, no se den ustedes su vida, su alma, no se den al César. Porque la vida del ser humano, eso le corresponde a Dios. Tiene implicancias políticas eso. Es decir, no se den al hombre, a un gobierno, sino que deben darse a otro que a Dios mismo. Tiene una implicancia política. Le llama a desobedecer. ¿Qué no es eso? No es una implicancia política a desobedecer el Estado cuando es incompatible con el otro gobierno, el reino de Dios. Bueno, dice, den a César lo que le corresponde, pero no le vayan a dar lo que le corresponde a Dios, que es decir, el alma del ser humano. Esto lo entendieron muy bien los cristianos cuando a César se le ocurrió adoración. Claro que tenía finalidades políticas esto de adoración al César. Para demostrar su subordinación, su lealtad al Estado, tenían que adorarle, quemar inciensos y citar algunas oraciones prescritas. Los cristianos dijeron, no le vamos a adorar porque el emperador no es Dios. Somos fieles, somos leales, estamos subordinados al Estado, pero no le vamos a adorar.
renunciamos, rechazamos la adoración al César. Tenemos un solo Dios, un solo rey nada más, que Dios. Eso es implicancia política. Obedezcan a las autoridades terrenales porque son impuestas por Dios. ¿Acaso no es una implicancia política eso? Pero cuando estas autoridades políticas establezcan algunas leyes que son contrarias a los principios bíblicos y atente contra la dignidad del ser humano, desobedezcan entonces en ese sentido. Y eso es lo que hicieron los cristianos en el siglo II. Bueno, en el siglo I, el libro Apocalipsis se escribió precisamente en ese contexto de persecución por temas políticos. Todo está mezclado en esa época, político, religioso, porque no querían adorar al emperador. Tiene implicancias políticas, por supuesto que sí. Bueno, eso es con respecto a esto. ¿Por qué existe tanta hostilidad en, hacia la participación política de la iglesia? Bueno, son varias razones. Esto viene de la antigüedad, hermano, no es algo nuevo. Tertuliano fue, creo que lo menciona en el libro en el folleto que yo le envié a sus correos electrónicos, decía que algo del diablo, algo satánico, que no se relaciona con la iglesia. Por lo tanto, no hay que inmiscuirse en asuntos del diablo, del demonio. La política es demoníaca, por lo tanto, cualquier que está ahí en la política está relacionado con el demonio. Claro, cuando alguien dice así, no tiene ningún deseo de ofrecerse como candidato a algún partido político, si es del diablo, yo no quiero participar con nada de lo que es demoníaco. Pero es un pensamiento de la iglesia antigua, Tertuliano de Cartago fue uno de ellos. Los menonitas, los anabaptistas, los amish tampoco están relacionados con nada de lo que sea político, porque también es del diablo la política. Pero hay otros que están relacionados, sí, con la política, han participado en el Parlamento de la política como Wilberforce. Por lo tanto, aquí en temas de política la iglesia igual está dividida, la política divide, y de hecho la posición evangélica frente a la política también está dividida. Algunos están a favor y otros están en contra. Le dije que me dijeran cuando quedaban 5 minutos, ya son 2 minutos. Pero lo alcancé a ver aquí, alcancé a ver el reloj. Muy bien, mis queridos hermanos. Bueno, en este libro o sea, el folleto que tengo ahí, lo pueden evaluar y pueden tener una perspectiva acerca de la participación cristiana en la política. No sé qué opinan ustedes, mis hermanos, con respecto a eso, si los cristianos pueden ser candidatos a senador, a diputado, a alcalde, gobernador o participar en el gobierno. Bueno, la verdad es que en un momento yo pensaba que no tenían por qué los cristianos estar metidos en política. Pero ¿Mm? recuerdo un mensaje de un hermano en una convención de jóvenes y tenía los puntos al respecto de la participación, dado, y ponía ejemplos bíblicos al respecto. Entonces ahí uno se da cuenta que la palabra sí nos muestra ilustraciones y el Señor no lo condenó, Dios no lo condenó, no lo mandó al infierno. ¿Mm? También fueron buenos seguidores de Dios, fueron realmente ejemplos, su imitación, su gestión, fueron realmente buenos políticos, fueron buenos gobernantes, usaron bien de la autoridad que tuvieron. Así que sí, sí es posible. Lo importante es que el corazón no se desvíe, no se corrompa. Así que Claro, creo que en sí, todas las áreas. sí. Perfecto, hermano Felipe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Víctor, ¿quieres decir algo? Sí, no, primero es que Moisés fue político, estableció una cantidad de leyes impresionante, según lo que Dios le daba. Y yo también venía justamente de esta línea como más contemplativa por decirlo, de ser contrario al tema político hasta que el Señor empezó a abrirnos los ojos, no solo a mí, sino a los que con los que participamos acá en la iglesia. Y es un tema que continuamente también nos preguntan o conversamos, pero sí como que comprendemos que todo es por vocación y llamado, porque no cualquiera se puede ir a meter a un tema político, no cualquiera. Eso. Exacto.
Muy bien, hermano Víctor, por vocación y llamado, ¿eh? Muy importante, muy importante. Está relacionado con lo que habíamos comentado anteriormente, por vocación y llamado, no cualquiera, sino tiene que tener una vocación y ser llamado y tener competencia igual. Si alguien que no sepa nada de política tiene que saber algo de política. Vamos a concluir entonces, mis queridos hermanos, con una oración a nuestro